Bueno, ya les volteé la cámara para este segundo video y seguir hablando. Estábamos hablando de Lord Palmerston, que era del primer ministro de Gran Bretaña en aquel entonces. Toda la prensa prestaba su atención hacia el terreno político, nadie hacia el terreno económico. Y es entonces cuando Marx empieza a prestar mucha atención a la economía política. Y es por ahí que empieza a hacer muchos escritos, muchos textos para el periódico. Todos los textos que él hacía eran cobrados. Ninguno era, digamos, que se repartía de forma gratuita. Todos eran. Entonces podemos decir que sí, que Marx tenía un trabajo en aquel entonces. No era un vago como querían o pretendían hacerlo pasar. De hecho, curiosamente, una de las personas a las que él le vendía sus artículos, pues era una persona de derecha, un reaccionario abierto, y lo único que tenían en común era su odio a la Rusia zarista, y era para pero más allá de ello, no entregaba ningún artículo de a gratis. Entonces sí, tenía un trabajo Carlos Marx al respecto. Bueno, como les decía, en estos periodos de crisis económica, que todo el mundo se tapaba los ojos, salvo él, es que empieza a escribir los Grundrisse, o sea, el plan. Lo que más adelante se terminaría convirtiendo en el Capital, los textos que más adelante terminarían siendo el volumen 1 del Capital, y terminaría escribiendo sobre el Capital, ¿no? Ya después, más adelante, hablaremos de esto con más detalle. Mientras tanto, quiero dar una reflexión. Cuando los trabajadores empezaron a llegar al Parlamento británico, nombraron, y cuando se empezó a abrir esto del Parlamento, ellos nombraron como su miembro honorario a Louis Blanc. Acuérdense que Louis Blanc, fue el que se hizo cargo del Ministerio del Trabajo tras 1848, la Revolución de 1848, y Marx pues no estaba muy de acuerdo con Louis Blanc y todas sus opiniones, y de otro socialista de esa misma época con el que Marx no coincidía. Pero el tercero era el propio doctor Marx, quien lo hicieron miembro honorario. Esto demuestra algo muy importante. La pequeña burguesía que no entiende que tienes que trabajar de acuerdo a lo que tienes, el momento que te da. Si cambia la táctica en un momento dado, tú también cambias la táctica. Es decir, tú trabajas de acuerdo con lo que tienes y de la forma en que el movimiento obrero te está dando el camino. Porque miren, yo he visto muy comúnmente que no, que yo soy el activista, y entonces el trabajo teórico no lo considero como tal, ¿no? Pues en aquel entonces Marx se ganó el respeto de todas esas personas con su trabajo teórico. En ese periodo Marx podríamos decir que no tenía un trabajo político de activista en ese momento, más allá de su propio trabajo teórico. Y esto le da una lección a toda esta gentecita que nos quiere decir que el trabajo de Marx no contaba, o el trabajo de cualquier teórico no contaba
como tal, en la medida de que no tenía un trabajo como activista, como ellos sí lo tienen, que ellos sí no hablan solamente, y que ellos sí son bien, pues, nada que ver con eso, la situación de... Pero además Marx no es el único político revolucionario que ha pasado por esa misma situación. Miren, esta parte tiene tartán, ¿no? Esta parte es de tartán. Marx no es el único político revolucionario que ha pasado por esa situación. Por ejemplo, Rosa Luxemburg, tras la revolución de 1905, ustedes ya hemos hablado de esa situación, que fue capturada y después de haber sido capturada, la mandaron a Alemania, la sacaron del bote todos sus amigos, tras una caperacha que tuvieron que hacer para sacarla del bote, y regresó a Alemania. No había mucho que hacer, y lo único que se dedicó Rosa fue a sacar una escuela de formación política y empezó a sacar notas para su escuela de formación política. De dicha formación política o de dicha escuela de formación política es de donde vemos que surge su libro de Introducción a la Economía Política. Entonces, me van a decir ustedes que ese no era un trabajo que valga la pena, o que no, si ese trabajo no, como activista no hubiese contado, como nos hacen ver, ¿para qué lo publicamos más de 100 años después? No tendría sentido publicar trabajo de ese sentido, y no tendría sentido que estuviéramos hablando todavía de ello. Ese es un grave error, ¿no? Hay momentos, el propio Lenin, ustedes han de recordar, después estuvo muchos años en Suiza, porque estuvo escapando y a poco él estuvo escapando de la Ojrana, ¿no? La Ojrana es la policía secreta de Rusia zarista en aquel entonces, y de toda la policía, no nada más la secreta. Entonces esto te da, y Lenin en aquel entonces estaba solo, porque no lo pelaban mucho. Esto ya te da una nueva perspectiva de cómo está la situación en aquel entonces. Entonces no tiene nada que ver con lo que esa pequeña burguesía antiteoría, porque la verdad que hay detrás de todo esto es que sienten, estas personas que dan ese tipo de comentarios, sienten un desprecio profundo por la teoría y piensan que todo tipo de diferencias políticas se van a resolver en la práctica y cuestiones por el estilo. Entonces, eso merecía una explicación y pararlos en corto, ¿no? Y darte cuenta que efectivamente hay momentos para todo. Hay momentos para... Cambia la situación en 20 minutos. En 20 minutos tendrás que cambiar la táctica. Pero eso no ocurre aún, ¿verdad? O no ocurría aún. Cuando estalló la revolución de 1917, por ejemplo, Lenin, que estaba recluido en Suiza, de inmediato se escapó y huyó rumbo a Suiza, ¿verdad? Rumbo a Petrogrado, ¿no? No, ahí está, ¿no? Eso es una muestra, ¿no? De que si la situación cambia en 20 minutos, tú cambias en 20 minutos, ¿no? Pero bueno, voy a hacer otra cápsula, voy a parar esta por el momento aquí, sobre la vida de Marx y sobre las lecciones que nos deja. Voy a parar esta por aquí, para que no se haga muy cansado. Espérenme. Y voy a seguir en este parque. Bueno, sí. A ver, permítanme.